Ahora sí, para la cámara, buen día. A ver, yo les tengo que compartir la pantalla. Ahí me dirán, ahí si están viendo la pantalla mía, el PDF, que dice tipo de cambio y sistema financiero. ¿Lo ven? ¿Están viendo en este momento? Llegan el PDF, ¿no? Bien, responde uno. Somos pocos, así que bueno, necesito la participación de los pocos, pero buenos. Bueno, tipo de cambio y sistema financiero, lo que vamos a estar viendo hoy, en lo que ya el anteúltimo jueves de clase, porque el último en realidad dentro de 2 jueves ya sería el segundo parcial. Así que bueno, ya unas últimas clases del año. Samuelson y Nordhaus, capítulo 27, nos salteamos el 25 y el 26, que son los de crecimiento, y vamos directo al 27 y 28 para terminar el año, y quizás alguna cosita que agregue, porque probablemente nos sobre una clase, pero bueno, vamos a ir con esto, vamos con el 27 y 28 de Nordhaus. No sé si hoy llegaré a dar todo esto, que es el 27 entero, pero bueno, por lo menos gran parte de descubrirlo hoy. Como ya venimos viendo hace algunas clases, sí, y algo de repaso como dice Juan, y sí, alguna cosa de repaso vamos a meter, pero por eso me parece que igualmente media clase me va a sobrar por lo menos, así que bueno. Como estamos viendo últimamente, hablamos de este concepto de lo que era economía abierta, y queríamos decir que nuestra economía no estaba aislada del mundo, entonces había una cantidad de cuestiones, de dimensiones, de variables que se veían influenciadas por tener relación con otros países. En particular, hablamos de lo que era comercio y las cuestiones financieras. Entonces, para entender un poco esto de si estamos en una economía abierta o no, más allá de que uno luego podemos ver que hay distintos grados de apertura, pues depende cómo se mide, cómo se define y demás, pero uno por más que diga, bueno, la economía argentina no está tan abierta al mundo, sin embargo uno, ¿qué pasa? Te podríamos preguntar, ¿qué pasa si China deja de crecer? Y si China deja de crecer, la verdad es que nos afecta muy negativamente, porque nos compra muchos bienes, ahora que está tan de moda las empresas exportadoras, gran parte de lo que exporta, por ejemplo, esta empresa Vicentín, es una materia prima, no diría, son alimentos procesados que se venden para alimentar animales en China, en muchos casos. Entonces, por más que uno diga, bueno, nuestra economía es cerrada, no es cerrada del todo, en casi cualquier caso, vamos a ver estas preguntas, nos podríamos hacer y la respuesta nos estaría dando que nuestra economía está conectada con el mundo. ¿Qué pasa si China deja de crecer? ¿Qué pasa si Brasil deja de crecer o nos importan menos bienes en general? Obviamente que esto a Argentina lo va a afectar mucho. ¿Qué pasa con el coronavirus en general? ¿No? Vemos que el coronavirus tiene un montón de efectos comerciales y también financieros, también hay mucho menos, hay muchos países al mismo tiempo pidiendo dinero prestado y todos necesitamos el dinero al mismo tiempo, entonces hay un montón de cuestiones en la vida real que nos reflejan que nuestra economía es una economía, nuestro mundo es un mundo de economía abierta en el cual no podemos desestimar los efectos que tiene esto sobre las economías. Como siempre les digo, los modelos estos, y quizás dice, bueno, es abierta pero no tanto la economía argentina, cualquiera de estos modelos lo que nos va a servir es para indicarnos bajo ciertas condiciones algunos efectos y dinámicas que van a ocurrir. De nuevo, entonces, como les hablaba la clase pasada, si nuestra economía es un poco más abierta, es esperable que estos efectos que vamos a estar contando se tomen lugar de una forma un poco más marcada, un poco más clara y más evidente. Si es un poco menos abierta, será un poco menos directa, pero igualmente, en cualquier caso, algo de esto va a haber. Está en la pericia del analista económico entender si el modelo en el que estamos pensando en nuestra economía se parece un poco más o un poco menos a lo que realmente sucede, y con eso poder inferir qué es lo que va a estar pasando. En términos de comercio y finanzas internacionales, es un juego de suma cero, porque muchas veces está esa visión, lamentablemente difundida en la economía, en la cual, bueno,
prácticamente que fíjense que va a haber mucha gente que va a hablar de socios comerciales, y sin embargo va a haber tanta otra gente que va a estar pensando de guerras comerciales y de cuestiones comerciales prácticamente de cualquier otro país como un rival. En cualquier caso, hay varios ejemplos en los cuales, y en el libro un poco lo comenta, que a través del comercio internacional y de las finanzas todos podemos crecer. No tienen por qué haber ganadores y perdedores en términos agregados. Sí, como veíamos, hay sectores que se van a ver más o menos afectados, obviamente. Yo os muestro una clase pasada, pero más allá de eso, en el agregado de una economía, no es un juego de suma cero. ¿Y por qué? Y a ver, un caso sencillo para pensar esto sería por este tema, además que se estuvo hablando la última semana, el debate público en Argentina. Hay gente que dice Argentina, y con muy buena razón, dice, producimos alimentos para 400 millones de personas en el mundo. Ok, en Argentina somos 45 millones de personas en el mundo. Entonces, bajo ningún punto de vista, la verdad es que si nosotros estamos cerrados al comercio, porque tampoco uno puede ser, decir, bueno, me abro para uno sí, para vender sí, pero no para comprar, ¿no? Obviamente. Por eso es que hablamos del comercio, los acuerdos de libre comercio hay flujos que van y que vienen. Argentina tiene 400 millones de alimentos para 400 millones de personas en el mundo. Somos 45 acá. Entonces, en realidad, a partir de la ración número 46 millones o 45 millones 1, ya no tenemos más nada que hacer, ya tiene un valor de hecho cero eso dentro de nuestro país. ¿Y por qué vale? Bueno, vale porque en realidad lo puedo vender a otros. Hay otros que sí me lo van a comprar. Entonces, ahí tenemos ya una muestra muy clara de por qué esto no es un juego de suma cero. Bueno, porque cuando yo estoy entrando en esta dinámica de comprar y vender, yo estoy vendiendo cosas que directamente a mí si no tenían un valor muy pequeño, y hay otros que lo van a estar pagando porque sí tienen gente que alimentar. Entonces, eso es bastante sencillo, bastante básico y elemental para entender por qué el comercio internacional es algo beneficioso. Pues obviamente habrá que calibrar, habrá que entender cada acuerdo puntualmente cómo es, pero ahí vemos cómo básicamente uno, además de comprar, está vendiendo cosas que si no en el mercado local no tendrían mayor utilidad. Exactamente como decía Bautista, uno compra cosas mejores y baratas en vez de producirlas mal y con altos costos. Hablamos, recuerda, en las clases de comercio internacional, de lo que eran la ventaja comparativa. Cosas que relativamente ahí me cuestan baratas vendo, y compro cosas que relativamente ahí me cuestan caras. Entonces, ahí es donde empieza a ganar. Y vayamos al ejemplo, como siempre digo, estos ejemplos cotidianos, un carpintero y un pisero sería muy ineficiente que los dos hagan las dos cosas. En cambio, el carpintero y el pisero construye uno solamente muebles, el otro solamente las pizzas, y les queda un montón de tiempo más libre y se pueden intercambiar entre ellos y satisfacer sus necesidades cruzadas. Si tuviese cada uno invertir tiempo en aprender y hacer tanto sus pizzas como sus muebles, tardarían horas y horas y ni siquiera tendrían tiempo libre, que tiene un valor, para verlo de alguna forma muy cotidiana. Entonces, en esta clase vamos a ver algunas cosas de cómo funciona el sistema monetario internacional, cómo coordina entre los distintos países, las cuestiones monetarias, las cuestiones de tipo de cambio entre países, cómo impacta esto, cómo se relaciona esto con el comercio y cómo impacta en el producto, en los precios y en el empleo. Esta última parte, en realidad, más que nada, la vamos a estar viendo hacia la clase que viene. Pero bueno, pero es parte un poco de la hoja de ruta de estas últimas clases del año. El comercio mundial es una cosa que está creciendo constantemente. Ahora, a ver, de nuevo, con este fenómeno del coronavirus, no es un mundo normal, no es un evento normal, entonces esto directamente tenemos que estaremos reconsiderando cómo es que evoluciona. Es probable que esto tenga una caída y que después, en el largo plazo, esto se vuelva a crecer. Hay distintas personas que dicen que, bueno, que va a haber algún tipo va a ser más fuerte o menos fuerte este freno en lo que es la evolución del comercio. En cualquier caso, cuando uno mira la evolución del mundo, estos datos los estuve sacando el otro día, son del Banco Mundial, pero que básicamente tienen exportaciones e importaciones del mundo. Naturalmente, lo que para un país es una exportación, para el otro es una importación, así que es obvio que estos números tendrían que ser iguales, de hecho, pero hay por cuestiones de medición y demás que puede haber alguna diferencia. Y están medidos como porcentaje del PBI, del PIB.
Entonces pensemos lo siguiente, que nosotros sabemos que el producto crece con el tiempo. Entonces esto es algo que, dividido el PIB, dividido algo que crece, crece. Es decir, las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, como tenemos aquí, crecen y crecen más todavía que el Producto Interno Bruto. Entonces, si yo esto lo tuviese medido en un valor de unidades físicas, esto crece mucho. Mucho más que esta curva que estamos viendo aquí, que marco con el cursor, porque insisto. Esto es cómo crecen y dividido el PBI, como porcentaje del PIB. Es decir, esto quiere decir que el crecimiento es bien grande y es mayor incluso que el de la economía mundial, el del comercio. Esta es una serie bastante larga, de casi 50 años, en la cual podemos ver, aquí está la crisis del 2008-2009, como luego se recuperó y se amesetó de alguna forma, pero en cualquier caso, en el largo plazo, el crecimiento es bien grande. Estamos hablando de que hace 50 años era, o sea, el 14% del producto mundial se comercializaba, hoy por hoy estamos alrededor del 30%, estamos hablando de un poco más incluso que el doble, de nuevo, y siendo que el denominador que tenemos aquí es cada vez más grande, ¿no? Porque el producto crece. Así que el comercio tiene un rol cada vez más grande. Puse algunos datos para algunos países y veremos que esto, para mostrar que esta tendencia mundial, obviamente que no quiere decir que para todos los países la dinámica sea igual. Aquí puse algunos países del Cono Sur, está Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, y puse a Francia y Estados Unidos. Si uno ve, Estados Unidos es la línea verde, es un poco más constante su tendencia creciente. El caso de Francia también, que es esta línea azul más clara. Los latinoamericanos somos un poco más volátiles. En particular, lo que hay que saber es que aquí estas exportaciones están como porcentaje, me olvidé poner la referencia, del Producto Interno Bruto. Con la crisis del 2008-2009 ha caído mucho. En el caso de Chile, esto en particular tiene que ver con la caída del precio internacional del cobre. Como es el valor de las exportaciones, dividido el valor de todo el producto, y las exportaciones chilenas están muy concentradas en lo que es el cobre y commodities, lo mismo que para todos los latinoamericanos. Más allá de no producir más cantidades, también hay un efecto que los precios se han caído en los últimos años, por esa tendencia en Argentina también es brutal la caída. En Argentina sí los precios cayeron menos en los commodities, en la soja que en el cobre chileno, pero Argentina sí se redujo mucho la cantidad de lo que exporta. Argentina exporta cada vez menos cosas, o por lo menos tiene un crecimiento menos dinámico que el del producto. Me quedé quedado sin batería. Algo similar vamos a observar si vemos lo que son las importaciones. De nuevo, con tendencias un poco más estables. Por lo general vamos a decir que las importaciones son menos elásticas ante cambios en el producto y que las exportaciones son más elásticas. Como veremos ante las crisis y demás, o saltos en el tipo de cambio, nuestras exportaciones fluctúan bastante, las importaciones son un poco más estables, pero en cualquier caso la idea es que siempre crecen. De nuevo, en el mundo es bastante claro y con, digamos, de alguna forma parsimonioso el crecimiento. En algunos países es un poco más enroscado, pero siempre tienden a crecer. Miren que para todos los países esta tendencia es bastante clara. Incluso para Argentina o para Brasil, que son países más conflictivos en un montón de dimensiones, la tendencia es bien clara también de crecimiento. ¿Ok? La apertura de los países, sin embargo, va a variar entre, como yo les contaba al principio, motivando esta clase, la apertura no es la misma entre los países. Hay países que están más y países que están menos abiertos al mundo. ¿Cuál es la medida que se toma en general como apertura comercial? Bueno, como apertura comercial se toma la relación entre todo el comercio de mercancías, de bienes, es decir, todo lo que se exporta y lo que se importa se suma y se divide por el Producto Interno Bruto. ¿Ok? En cualquier caso, lo que esto nos va a pasar es que nos va a dar, estamos poniendo cuánto se comercia dividido todo el producto de nuestra economía. Fíjense que este indicador nos va a decir que Estados Unidos y Japón, que uno asume que son países súper abiertos, economías que comercian un montón con el mundo, son muy cerradas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Básicamente aquí un poco lo dice.
Claro, sí. La apertura comercial se va a medir como la suma de todo lo que se importa más todo lo que se exporta, y eso se divide por el Producto Interno Bruto. Entonces, un país exporta $1.000.000 por año y exporta otro $1.000.000 por año, entonces 1 más 1, $2.000.000 por año y lo divide por el Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto fue de $10.000.000 por año, la apertura, este indicador de apertura le va a dar que es del 20%. ¿Ok? Entonces, como veíamos aquí, vamos a ver que hay países como Estados Unidos, como Japón, que es bien pequeña la apertura comercial que tienen, y uno diría, pero qué raro, porque uno dice que Estados Unidos es un país comercio, es un país muy abierto al comercio mundial. A ver, ¿cuál es el fenómeno que explica esto? Básicamente, es que estamos haciendo lo que exportan estos países e importan dividido el producto. Estados Unidos, en realidad, relativo a su producto, es una economía bastante autosuficiente. Lo mismo en Japón. Producen de todo. Son países con una capacidad productiva de una variedad de bienes muy grandes. Entonces, por más que comercien mucho, producen también un montón. Entonces, como producen mucho, Estados Unidos básicamente, de cualquier cosa que se nos ocurra, Estados Unidos lo va a producir internamente. Si bien compra del mundo, a ver, uno va a un supermercado estadounidense y va a encontrar quesos franceses y vinos italianos, pero también hay quesos estadounidenses y vinos estadounidenses. Y va a encontrar las computadoras de Corea y de Japón, pero también va a encontrar computadoras estadounidenses. Y va a encontrar ropa hecha en Vietnam o en Indonesia, pero también va a encontrar ropa hecha en Estados Unidos. Y así con cada uno de los bienes, cosa que no pasa en el resto de los países del mundo, porque no todos tenemos el tamaño de la economía estadounidense, hace que tenga una diversidad bien amplia. ¿Okay? Entonces, básicamente, por eso es que encontramos que países como Estados Unidos o como Japón, que uno diría cómo comercian un montón, que estos indicadores están cerrados. Por eso es que este indicador quizás Argentina le da que es muy abierto, pero en realidad lo que tiene es que es un Producto Bruto muy chico, entonces, comparado a estas economías, entonces uno va a tener que las economías grandes, naturalmente tienen una apertura, va a parecer más pequeña. Bien, hasta aquí, más allá de esta parte descriptiva y un poco de contar la historia y de contar por qué nos interesa este tema y básicamente motivarlo, viene tranquila y ahora vamos al concepto de balanza de pagos internacionales. Un concepto que es sumamente importante, sumamente relevante, la balanza o balance de pagos, se le suele decir, y no se usa la palabra internacional, sino coloquialmente habla de crisis de balanza de pagos o crisis de balance de pagos, indistinto como lo diga. Y esta balanza de pagos internacionales, o balanza de pagos, simplemente, no es más que el registro sistemático que va a tener una economía de todas las transacciones que se realicen con el resto del mundo. Es un esquemita en el cual vamos a estar registrando las transacciones de nuestra economía con otros países. ¿Ok? Y este sistema de transacciones va a tener un sistema de doble entrada en la cual cualquier actividad o cualquier transacción que genere ingreso de moneda extranjera, genere ingresos de divisas a nuestra economía, se va a notar como un crédito, como algo positivo, y cualquier transacción que implique una salida de divisas va a ser vista como un débito y va a ser registrado como algo negativo. Entonces, este esquema funciona con créditos y débitos, en el cual básicamente va a tener todo lo que ingresa a la economía en términos de moneda extranjera, todo lo que ingresa, y va a estar registrando todas las transacciones que tenga una economía. Vamos a estar viendo siempre desde una economía, desde la visión, digamos, doméstica, es decir, nuestra economía, con respecto del mundo. Un poco cómo se va a ver esto. Bueno, va a tener dos grandes componentes, una cuenta corriente que va a registrar todos los gastos e ingresos por bienes, servicios y transferencias, y una cuenta capital o financiera. El libro habla de cuenta financiera, pero en el mundo vamos a encontrar en general que la gente va a referirse a la cuenta capital, que tiene la compra y venta de activos y pasivos financieros. Y ahora les voy a explicar un poquito más cuando veamos en detalle qué quiere decir. En cualquier caso, lo que tiene que suceder es que todas las transacciones que tenga nuestra economía van a cerrar en cero cuando yo miro todos los créditos y todos los débitos. ¿Ok?
todo lo que dice, entonces la cuenta corriente y la cuenta capital, cuando yo la sumo, tienen que cerrar en cero. Esta identidad contable, entonces es bien relevante porque nos va a dar muchísima información de la relación que tiene nuestra economía con el resto. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar un poquito a describir cada uno de estos dos componentes de este esquema, la cuenta corriente y la cuenta financiera o cuenta capital. Vamos a escribirlo un poquito de qué va cada uno de ellos dos. En primer lugar tenemos la cuenta corriente, la cual va a incluir a todos los bienes y servicios que se transaccionan, que se transan entre nuestra economía y el resto del mundo. También va a incluir los ingresos por inversión, es decir, va a tener las utilidades que uno obtiene por invertir en extranjero. Entonces, los bienes va a ser lo que denominamos balanza comercial, es decir, las exportaciones e importaciones. Si Argentina vende soja, va a estar aquí, o si compra motos, va a estar aquí, o si importamos lo que sea, salmón de Chile, va a estar aquí adentro, y si vendemos televisores a Uruguay, va a estar aquí adentro. Los servicios van a estar incluidos aquí. Los servicios es, por ejemplo, si uno desde aquí en Argentina, como arquitecto, le vende sus servicios a alguien que está construyendo algo en Perú, pero también va a estar si uno le compra algún tipo de soporte o asistencia de software a gente que está localizada en Colombia, va a estar dentro de esto. Los ingresos por inversión que les comentaba, la tercera categoría, tiene que ver con las utilidades que por invertir en extranjero, entonces va a estar registrado tanto aquellos ingresos que vienen a Argentina por tener inversiones en otro país, como aquellos montos que se vayan del país para remunerar las inversiones de gente extranjera que tiene situada en nuestro país. Gente extranjera, pero no residente, sino aquellos que están localizados en otro país y que tienen inversiones aquí. Por último, las transferencias, que sería todo aquello que no corresponde a las primeras categorías, y aquí uno va a ver, por ejemplo, el concepto más conocido en general son el concepto de remesas. El concepto de remesas en Argentina no es tan relevante, pero sí es muy relevante en otros países, en particular en Centroamérica. Históricamente los países centroamericanos han tenido mucha población viviendo en los Estados Unidos, y las remesas es todo aquel dinero, aquellas sumas que se transfieren desde algún país hacia otro en efectivo, básicamente sin ninguna contraprestación o sin ninguna compra. En general es algo muy común que, como les digo, históricamente, que países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México mismo, que tengan transacciones, que tengan gente viviendo en Estados Unidos y que esta gente le envíe 100, 200, 300 dólares por mes a sus familias en sus países de origen, y estos serían estas famosas remesas, que es el componente más común de las transferencias. Todo lo que sean ingresos implica un crédito y son positivos, es decir, cuando uno está exportando algo, cuando uno está vendiendo algún servicio, cuando uno recibe los ingresos por una inversión que tiene en Uruguay, o cuando los argentinos que viven en España le giran a su familia, le pueden girar 100 euros por mes, 200 euros por mes para ayudar. Todo esto implica un ingreso, implica un crédito, y se ve como algo positivo dentro de la balanza de pagos. Por el contrario, todo aquello que represente un egreso va a ser visto de forma negativa y va a implicar un débito. Entonces, ¿qué sería? Bueno, la inversa de todo esto que les comenté. Las importaciones que haga Argentina, porque está saliendo dinero, está saliendo moneda extranjera, las importaciones que realicemos, si contratamos servicios en el exterior, la remisión de utilidades de una empresa francesa que está radicada en Argentina, y la distribución de remesas de alguien a sus países. Hay el concepto más grande de transferencias, puede ser que no sean remesas, pero en general es el concepto más conocido de, por ejemplo, gente que vive aquí que gira el dinero a Uruguay, podría pasar. ¿Okay? Todo eso sería un ingreso y se va a registrar como un débito, va a entrar como algo negativo en la balanza de pagos. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces la cuenta corriente de qué va la cosa cuando hablamos de cuenta corriente?
Bueno, un poco si no me cortan, sigo avanzando. Cuenta capital, voy a servir agua porque estoy, si no, me voy a quedar una garganta seca. Cuenta capital, dijimos que tenía que ver con la compra y venta de las transacciones de activos financieros. Para entenderlo de alguna manera, más sencilla todavía, nosotros dijimos que la cuenta corriente y la cuenta capital, cuando uno la suma, o cuenta financiera, tiene que cerrar en cero, ¿no? Con todo lo positivo o negativo que dé una, tiene que dar lo inverso la otra. De alguna forma esto lo podemos entender como para que la balanza cierre en cero, la cuenta capital lo que nos va a venir a decir es cómo se financia el déficit que haya tenido la cuenta corriente, si es que salieron más dólares de los que ingresaron, o cómo se aplicó el superávit, o si en realidad ingresaron más dólares que los que salieron, qué es lo que se hizo con ese dinero, dónde fue que se aplicó, dónde fue que se gastó de alguna forma. De alguna forma esto va a decir, bueno, como son transacciones financieras y de activos, si yo tuve un déficit en la cuenta corriente, de alguna forma lo estoy financiando, de alguna forma esos dólares que están saliendo más que los que ingresan, alguien me lo tiene que estar prestando de alguna forma, ¿no? ¿Cómo fue que se financió para que esto termine en cero? Cuando nuestro país se endeuda, esto para entender un poco, que es un poco más complejo, más que nada para entender la lógica, y aquí, ¿qué es lo que va a ser positivo y lo que va a ser negativo? Bueno, pensemos que a nosotros cuando nos endeudábamos, cuando gastábamos más de lo que ingresaba en la cuenta corriente en algo negativo, esto va a tener que ser compensado con algo positivo, ¿no? Para que esto cierre en cero. Entonces, cuando nuestro país se endeuda, va a ser algo positivo en la cuenta capital, se va a registrar positivo. ¿Pero por qué? Porque en realidad cuando yo me endeudo, está ingresando moneda extranjera a mi país. Si Argentina pide un préstamo por $1.000.000, en realidad ingresa $1.000.000. Después con los pagos en el futuro, vamos a ver salidas en el futuro, pero en un primer momento, si la economía consumió más de lo que le ingresó, necesita financiar ese consumo más alto, entonces se va a endeudar. Entonces, cuando uno mira la economía como un todo, esto aquí no estamos mirando al sector público nomás, esto es de toda la economía va a registrar esto, la balanza de pagos va a tener tanto lo público como lo privado. Entonces, cuando yo tengo un endeudamiento, es decir, cuando este país de alguna forma emite un activo, un valor, y otro lo compra y uno se compromete a devolverlo, de alguna forma, como puede ser cualquier tipo de préstamo que uno tome, esto se va a ver con signo positivo a ser un crédito. ¿Y por qué? Bueno, porque como les digo, cuando uno se endeuda, ingresa moneda extranjera a la economía. ¿Ok? Si está endeudado, estas son relaciones de nuestra economía con el resto del mundo. Obviamente que si entre argentinos nos estamos prestando o no, esto no se va a registrar. Se va a registrar las transacciones, como dijimos al principio, de nuestro país con el resto del mundo. Por el contrario, cuando en realidad nuestra economía lo que hace es un préstamo, entonces hacia otro lado del mundo, se está prestando a alguien de nuestra economía, no importa quién, puede ser un banco, pueden ser los privados, puede ser un argentino prestándolo a un uruguayo, no tiene que ser el Estado. Cuando esto es así, entonces, en realidad está saliendo moneda extranjera de alguna forma. ¿Ok? Porque esto le estamos prestando al uruguayo que sea que ahora nos debe. Entonces, en ese momento, uno tendrá que registrar como algo negativo. Es un débito dentro de la balanza de pagos. ¿Ok? En el esquema que se presenta en el libro, esto lo presenta abierto entre sector privado y sector público. Aquí es indistinto, pero el libro abre entonces aquellos préstamos que haga el sector público de los que haga el sector privado. Y va a aparecer una tercera categoría, que es la discrepancia estadística, errores o errores y omisiones. Básicamente, ¿cuál es el punto de esto? Es que
Las operaciones de la cuenta corriente y la cuenta de capital dijimos que se tienen que saldar, de modo tal que sumen exactamente cero, que todo lo que una es positiva, la otra sea negativa. Hay por cuestiones de registro que puede suceder que no cierren exactamente en cero estas cuentas. Como estas cuentas pueden no cerrar exactamente en cero, hay un margen, hay un rubro que se hace de discrepancia, básicamente que algo que faltó registrar, que relativamente es muy pequeño, pero siempre puede pasar que uno se deja una línea más para que esto cierre en cero. Porque todo lo registrado nunca va a terminar cerrando porque hay diferencias entre cómo se registra una cosa y otra, de donde se toma la fuente de información. Pero bueno, más allá de la tercera categoría y de esta apertura entre privado y público, el concepto aquí es que entonces en la cuenta capital, que tiene las transacciones de activos, cada vez que prestamos algo, cada vez que estamos prestando, para pensarlo de alguna manera, eso es algo negativo porque estamos prestando, están saliendo dólares, y cuando nos prestan va a ser un crédito, se va a ver con signo positivo porque están ingresando los dólares. ¿Okay? En realidad, por lo general, esto es contraintuitivo porque uno detrás de la deuda está pensando que uno está perdiendo algo, entonces, ¿cómo lo registro positivo? Pero que piensen que para que esta deuda se genere, quiere decir que en la cuenta corriente yo consumí más de lo que tenía. Ahí en la cuenta corriente es donde debe estar registrada esa salida de dólares. ¿Ok? Ya está registrada arriba, en la cuenta corriente, va a estar registrado todo lo que perdí. ¿Por qué? Porque consumí más de lo que vendí. ¿Ok? Luego esto viene a equilibrar. Aquí en el libro les presenta un ejemplo de la balanza de pagos estadounidense del año 2007, bien resumido obviamente, y que por más que sea para Estados Unidos y para el 2007, no cambia conceptualmente. Cuando uno mira la cuenta corriente, entonces vamos a ir por partes, mirando la cuenta corriente, aquí tiene la balanza comercial de mercancías, estos son los bienes, básicamente. Entonces, ¿esto qué va a decir? Bueno, Estados Unidos en el año 2007 exportó, está en miles de millones de dólares, entonces exportó 1.1 billones de 1.1, sí, 1.149 billones de dólares, e importó 1.965 billones, casi 2 billones, importó de dólares, débitos están las importaciones. En la columna D vamos a tener que la diferencia es entonces en realidad en bienes tuvo un déficit de 815.000 millones de dólares de Estados Unidos. En términos de servicios exportó 479. Aquí en términos vamos a la línea 2. En términos de servicios exportó 479, importó 372, entonces tuvo un saldo positivo de 107.000 millones de dólares. Básicamente exportó más servicios que los que importó. Por ingresos de inversión más o menos parejo, pero tuvo algún tipo de ingresos mayores por utilidades. Y luego las transferencias unilaterales directamente las registró negativamente, tiene el resultado directamente, en el cual se transfirieron hacia afuera a los Estados Unidos, estas remesas de alguna forma que hablábamos, y otras transferencias han sido negativas, es decir, la gente que está en Estados Unidos ha mandado dinero hacia afuera, más que la gente que está afuera ha mandado a Estados Unidos por unos 104.000 millones de euros. En total, la cuenta corriente nos da que la cuenta corriente fue deficitaria en 739.000. ¿Qué hice? En 739.000 millones de dólares fue negativa, fue deficitaria la cuenta corriente. Salieron, en total, cuando uno mira todo lo que ingresó y todo lo que salió, fue negativo 739 millones de dólares. Y eso entonces, ¿cómo fue financiado? Básicamente, la cuenta de capitales, por eso la cuenta capital o la cuenta financiera, como decíamos. ¿Cómo es que esto se financió? Bueno, si esto tuvo menos 739.000 millones, todo esto tiene que sí o sí darnos más 739.000 millones, para que esto cierre en cero al final de esta ecuacióncita, ¿no? Cuando uno mira,
739 acá arriba, 739, este es negativo, este es positivo, para que esto pueda cerrar en el 0 que vemos aquí abajo. Este 0. ¿Ok? Entonces cuando miramos, bueno, cómo fue que esto, básicamente, más allá de la composición, Estados Unidos se tiene que haber endeudado en la economía entera, no el Estado solo, sino que toda la economía, público y privado, se tiene que haber endeudado por 739 mil millones de dólares. Cuando miramos, los privados se endeudaron en 1.451, o sea, 1.451 billones de dólares. A su vez prestaron 1.183 billones de dólares. En el neto se endeudaron por 268 mil millones de dólares. Luego aquí el gobierno tiene este menos 24 y más 413, lo divide entre lo negativo, es decir, lo que prestó, y lo positivo, lo que le prestaron. Pero entonces aquí tiene casi 400 mil millones de dólares que se ha endeudado el gobierno. Y luego esta discrepancia, esta línea que es para que esto cierre en cero, de 83 mil millones de dólares, que es básicamente cuestiones no contempladas y errores estadísticos. Cuando uno suma todo, esto tiene que dar 739, necesariamente, entonces uno básicamente suma todo lo que tiene aquí y lo que le falta lo crea en la cuenta de errores, y le cierra que entonces todo lo que esta economía consumió de más de lo que produjo, todo, implicó algún tipo de transacción con el resto del mundo que fue financiada mediante préstamos de alguna forma que nos endeudamos con otros individuos, si fuera nuestra economía. ¿Ok? Entonces, pasando un poco en limpio, ¿qué es lo que hicimos hasta aquí? Porque se vuelve un poco trabalenguas, es la cuenta corriente, tiene todas las transacciones del comercio principalmente, y también las transferencias de utilidades por inversión, las transferencias de personas. Todo lo que esto da, positivo o negativo, si hay déficit o superávit, esto se tiene que cubrir con endeudamiento del resto del mundo. ¿Es complejo, me dice Martín? Y sí, es complejo. La cuenta corriente, entonces, de nuevo, todo lo que básicamente es la balanza comercial, piensen lo que se exporta, lo que se importa, también los servicios, y se suma si hay transferencias o no entre los individuos. Y todo esto que pasó, bueno, no sé, consumimos más de lo que ingresó. Bueno, entonces hay que ver cómo lo financiamos. Manu me pregunta, ¿ves con las exportaciones netas? Sí, pero fíjate que exportaciones netas sería solamente aquí de bienes, y la segunda línea sería de servicios. El resto no son exportaciones, pero funciona con la misma lógica. Sí, se resta todo lo positivo, se le resta todo lo negativo. De hecho, si yo miro, estos son exportaciones y estos son importaciones de bienes, y estos son exportaciones de servicios, y estos son importaciones de servicios. Así que sí, la columna D sería exportaciones netas, pero la definición puntual aplica a las primeras dos líneas. Luego se aplican dos líneas más, que son otros motivos por los cuales esta economía puede estar perdiendo dólares. Y luego toda esa diferencia hay que financiarla de alguna forma. ¿Cómo se lo financia? Bueno, endeudándose contra el resto del mundo. Tengo un problema acá que tengo el sol, no tengo cortina y adelante la ventana y me parte al medio, me termino poniendo cada vez más acá así, me voy escondiendo cada vez más el rayo del sol porque me hace reflejo por todos lados. Bueno. Es complejo, pero a ver, la idea es, muy bien como decía Manu, todo lo que entra positivo, todo lo que entra negativo, miro la cuenta corriente, miro la cuenta capital, que sería básicamente, aquí está bueno porque esto ya se pone, prestar si es negativo, o tomar prestado si es positivo, del resto del mundo, y tiene que cerrar. Si yo consumí de más que lo que vendí, está perfecto, pero lo tengo que financiar sí o sí de alguna forma. Porque eso tiene que cerrar necesariamente. En serio. Cualquier tipo de ingreso no tiene que ser necesariamente que estos préstamos estén atados
a una transacción económica de compra o venta en la cuenta corriente. No es que el endeudamiento viene atado a una compra. Bueno, como yo te vendí tractores de Paraguay a la Argentina, se registra directamente ahí. Esto no es necesariamente, esto habla de toda la economía como un todo. Estas transacciones están separadas. No es que en la misma transacción uno se está endeudando en la misma que está comprando demás. ¿Ok? Estamos mirando de vuelta la economía agregada. Es complejo si no puedo pensar en la mecánica. Si lo miran con cuidado, de vuelta, no tiene mayor complejidad que pensar todo lo que ingresa y todo lo que sale, y tiene que de alguna forma ser financiado para que esto cierre en cero. ¿Ok? ¿Alguna consulta de esto? Clase intensa que vamos a tener hoy, os aviso. Porque vamos a pasar a hablar del tipo de cambio y vamos a ver un poco la relación que tiene que ver, porque el tipo de cambio nos va a estar afectando lo que compramos y lo que nos demanda el mundo, nos va a estar afectando cómo nos endeudamos y por qué. Es uno de los principales determinantes. Esta balanza de pagos de alguna forma, y en la cuenta corriente va a tener, el comercio está metido aquí adentro, y las cuestiones financieras están metidas en la cuenta capital, y dijimos que una economía cuando está abierta, principalmente hablamos de las relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, y fíjense que aquí tenemos en la cuenta corriente la relación comercial y la relación financiera. Una cosita más antes de pasar al tipo de cambio que me gustaría aclarar es, fíjense que entonces esto va de la mano. Las relaciones comerciales y las relaciones financieras no se pueden, cuando uno mira una economía como un todo, no se pueden separar unas de otras. ¿Ok? Entonces es bien relevante esto, tenerlo presente. Que una economía, si va a consumir mucho del resto del mundo, entonces va a tener una gran déficit de cuenta corriente, naturalmente va a tener una gran relación financiera también con el resto del mundo, y va a tener un gran endeudamiento con el resto del mundo. ¿Ok? Básicamente, si nosotros consumimos mucho más que lo que vendemos, nuestra economía como un todo con el resto del mundo se va a estar endeudando. ¿Qué es esa deuda? No es ni más ni menos que lo que se llama deuda externa. Puede no ser del sector público, puede ser de la gente, pero es deuda externa al fin. Tipo de cambio. Tipo de cambio. ¿Qué pasa si nos queremos comprar una bicicleta uruguaya, como digo aquí? Siguiendo un poco con el ejemplo con el cual se motiva esta parte de la clase, esta parte del año. Si nos queremos comprar una bicicleta uruguaya, yo si miro que tengo en mi cuenta bancaria o mis ahorros o la plata que tengo encima, yo tengo pesos argentinos, no tengo pesos uruguayos, que sería, en última instancia, lo que yo necesito para pagarle al tipo que está en Uruguay. Porque, o lo mismo si un uruguayo quiere comprar un reloj hecho en Argentina, el tipo que está en Argentina tiene que pagar un alquiler que se paga en pesos argentinos, tiene que pagarle a sus empleados en pesos argentinos, tiene que, etcétera, etcétera, necesita pesos argentinos. Y aquí lo mismo, yo me quiero comprar una bicicleta uruguaya, de alguna forma u otra, al productor uruguayo le tienen que llegar pesos uruguayos. Porque necesita esos pesos uruguayos para pagarle sueldos a sus empleados, para pagar el alquiler, para pagar sus impuestos en Uruguay, para pagar etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando yo pienso en comprar algo a otro país, tengo que estar pensando necesariamente que de alguna forma necesito hacerme de la moneda de ese país, de alguna forma indirecta o directa. Ahora vamos, pero acá Martín me dice, pero vos la pagás en pesos argentinos. No importa, después acá todo un proceso en el medio, porque vos en el medio en realidad no puedes pensar que lo que tenés son intermediarios con el productor de bicicletas uruguayas. Después va a haber un tipo que le importa o le exporta en el medio, pero en definitiva yo si quisiera saltearme, y podría suponer que la bicicleta la estoy comprando a la fábrica uruguaya, en el medio va a haber gente que ni más ni menos me va a estar cobrando no por la bicicleta, sino por un servicio de comercialización. Me están cobrando de alguna forma por acercarme la bicicleta a mi casa, porque esté en un local en La Plata y yo puedo ir a comprarlo. Pero en cualquier caso, no hay
mayor diferencia, en realidad, que un servicio intermedio para que me llegue la bicicleta a mí a mi casa. Lo que yo estoy comprando es la bicicleta uruguaya. Es a un tipo que la tiene en Uruguay, porque al tipo le da lo mismo, en realidad, la compra de Argentina o la compra de Uruguay. El tipo necesita pesos uruguayos. ¿Ok? Y de alguna forma, fíjate que en el medio los pesos míos argentinos se tienen que transformar en pesos uruguayos. Si en el medio del camino nunca se transformase en peso uruguayo, no le sirve de nada. A ver, Argentina exportamos, no sé, exportamos alimentos a Israel. Si en el medio, si a nosotros nos llegan shekels, la verdad que no lo puedo usar para nada acá en Argentina. Yo voy acá al panadero mío y me dice, ¿y esto qué? ¿Para qué me sirve? Entonces, de alguna forma, más allá de que cuando uno lo paga en moneda local, en Israel, cuando le llegue lo que yo estoy exportando, de alguna forma tienen que llevarme los pesos a mí en Argentina. ¿Ok? Entonces funciona de esa forma. Yo necesito que en el medio de la transacción, en algún punto, aparezcan los pesos uruguayos para comprar la bicicleta al señor uruguayo que está vendiendo y fabricando bicicletas. Y aquí es donde aparece la cuestión del tipo de cambio, porque el tipo de cambio es el precio de una moneda, como dice acá, en términos de la otra. Y es lo que nos va a permitir, entonces, en última instancia, convertir estos pesos argentinos en pesos uruguayos para poder hacerme de la bicicleta, para poder comprar una bicicleta. ¿Ok? Yo a través del tipo de cambio es que puedo decir, bueno, con un peso argentino compro, no sé, medio peso uruguayo, ahora ya no sé ni cómo está el tipo de cambio con Uruguay, pero me acuerdo cuando era chico, era con un peso argentino, comprabas como 15 uruguayos, y ahora pasó a ser al revés. ahora cambió, pero bueno, en última instancia, lo relevante es que el tipo de cambio lo que me va a estar haciendo va a ser el valor, va a ser el precio al cual yo puedo cambiar una moneda por otra. ¿Ok? Esto, Martín, ¿se entendió? ¿Y tu inquietud te quedó claro eso de, entonces, de por qué yo digo que necesito hacer pesos uruguayos? De vuelta, porque Argentina vende Bonobón. Si uno mira la caja de Bonobón, tiene la traducción y con letras, no sé si es hebreo o árabe, está escrito, pero algún lugar de Oriente Medio. A nosotros no nos llega la moneda de Oriente Medio, nos llega en pesos al tipo que produce Bonobón, le interesa, para pagar sueldos y demás. Asumo que se entendió. O que se fue. Tiré la pregunta y se fue Martín. Un punto aquí que dejo claro en la Filmini, que está bueno y que lo tenemos que tener presente, es que el tipo de cambio no es uno solo. Nosotros por lo general tenemos que, por una cuestión de usos y costumbres, y cuando hablamos de tipo de cambio, estamos pensando en cuántos pesos por un dólar, ni más ni menos. ¿Cuántos pesos me dan por un dólar? En cambio, cuando yo puedo pensar, los tipos de cambio son infinitos, o infinitos. Hay para cada relación de monedas hay un tipo de cambio. Hay un tipo de cambio entre pesos argentinos y pesos uruguayos, hay un tipo de cambio entre pesos argentinos y reales, hay un tipo de cambio entre bolívares venezolanos y dólares estadounidenses, etc. Entonces, el tipo de cambio no es que hay uno solo, sino que hay uno para cada par de monedas. Acá Martín me pregunta el intermediario qué sería. Bueno, el intermediario sería todo lo que está en el medio hasta que la bicicleta me llega. El intermediario será el importador, pero ni más ni menos que básicamente esto es en el momento que la transacción cruza la frontera, el Banco Central hace la conversión. Porque yo cuando yo compro, más sencillo todavía, si uno se mete por internet ahora para hacerlo más sencillo todavía, para sacarle todas las etapas en el medio que hay. Cuando uno paga un servicio que contrata de Estados Unidos, yo no sé, no juego, pero según ustedes juega la PlayStation, o sea, ahora que está encerrado. O algo así. Yo otro día me compré un curso de teclado, ahí está, con una app. Y el curso de teclado mío dice que salía X cantidad de dólares. ¿Ok? Ahí ya no sé, digamos, $10. Yo doy OK, etcétera, etcétera. Al tipo que vende ese cursito de teclado, él quiere $10. Y yo tengo pesos argentinos. Entonces, básicamente, yo le pongo la tarjeta de crédito, perfecto, que para él es lo mismo, tarjeta de crédito un argentino, un estadounidense es lo mismo. No obstante, la operación mía, a través del Banco Central,
cuando yo pago la tarjeta, cuando yo pago, mi tarjeta de crédito le va a pedir yo tengo que pagar en dólares, entonces yo voy a pagar con pesos, se van a debitar de mi cuenta, y a través de que esto se cambia y a través de cambiar en el Banco Central, van a salir dólares de Argentina. Yo pongo pesos, salen dólares de Argentina. Entonces, en realidad, todo el intermedio que hubo, no hubo ni más ni menos que el Banco Central de Argentina, que está convirtiendo para la transacción que yo la pago en una moneda, salga y le llegue en la moneda que otra persona lo necesita. ¿Ok? Entonces, básicamente, el Banco Central sería el que me hace este cambio. Después los intermediarios, yo te lo dije porque para hacerlo más sencillo, porque cuando uno piensa en una bicicleta hay un montón de pasos en el medio, entonces uno se pierde. Porque en realidad muy probablemente el productor de bicicletas uruguayas se las compra un tipo que exporta y después se lo venda a una bicicletería argentina y yo estoy después de eso. Entonces en realidad la diferencia de cambio se produjo entre el mayorista de bicicletas en Argentina y el mayorista exportador de Uruguay. Entonces, por eso ya se complica un poco más. Pero para pensar algo más claro es comprar un videojuego de PlayStation. Si vos compras el videojuego de PlayStation, va a decir que lo pagás, no sé, tengo ni idea cuántos son los juegos de PlayStation. $40. No sé. Si pagás $40, vos vas a pagarlo en pesos en tu tarjeta de crédito, pero vía Banco Central, eso se va a transformar en dólares, que es en última instancia lo que está pidiéndote el oferente del otro lado. ¿Ok? Y acá Martín me pregunta, cuando sacás, esto es una buena pregunta, cuando sacás algo, cuando sacás la cuenta, ¿qué precio debe de tomar? Depende de qué estemos hablando. Si vos es algo que lo compras a dólar oficial, vas a tomarlo a 70 pesos, no sé cuánto está, ayer el dólar, a 70 pesos. Si vos, depende, si es un registro contable o es una transacción lo que me estás diciendo. En algunos casos, depende del tipo de cambio al cual vos te permitas esa conversión. Si vos no hubiese un impuesto del 30%, etcétera, 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 tenés que tomar el oficial, de 70 pesos. Si en realidad a vos te obligasen a usar dólares que tenés ahorrados, lo tenés que tomar al valor que los compraste, los dólares esos, porque vos lo tenés que haber comprado, lo compraste por ahí la semana anterior, o lo compraste en algún momento antes, pero que es lo mismo en realidad, convertiste pesos por dólares, a un tipo de cambio. Por ejemplo, Netflix. Netflix, creo que Netflix, ¿no estamos pagando en pesos Netflix o en dólares? No tengo ni idea en qué lo estamos pagando. La verdad, ni miro el resumen de la tarjeta de crédito. Lo pago. Manu que dice se paga en pesos, me parece. Porque, mira, yo me acuerdo que esto fue lo que había mirado el otro día. No, Netflix lo pago en pesos. Netflix se paga en pesos. No importa, va a Estados Unidos. Vos le pagás en pesos y eso se convierte y el tipo del otro lado lo convertirá para remitir las utilidades en dólares de alguna forma, se convertirá vía Banco Central. Estoy casi seguro de comprarse en pesos en Netflix. Pero no importa, es como te decía el cursito mío de piano. No me acuerdo si fue el oficial o el oficial más el 30 tendría que ser, si es importado. No, claro. El que sea que sea. Si en realidad te lo está vendiendo alguien dentro de Argentina, asumo que lo especifique y listo, y en realidad te dice un número, pero en realidad te cobra pesos. Y si es porque en otro país, te lo tiene que cobrar el oficial más el 30%. Ah, bueno, te aparece acá, me dice Martín que le aparecen dólares. Bueno, depende de eso, como es una exportación, asumo que te tiene que estar cobrando el 30% del impuesto, así que tiene que estar a 90, 90 y pico, que estés pagando, termina quedando a 94, no sé, algo así. Creo que te tiene que dar algo así. Pero por ahí o 90, no sé. La verdad que me tendría que fijar cuando esté el oficial. Lo que pasa es que como el oficial no hay nada que yo pueda comprar oficial, es como un precio irrelevante. A ver, yo mientras hablo con usted, tengo ni idea, a ver cuándo está el cambio oficial. A ver. Peso por dólar. Quiero yo. Me lo dice al revés, está 0,014. 69,20, así que por eso, 90 pesos. Si te cobran 30%. Pero de nuevo, para cada transacción vos tenés que saber a qué tipo de cambio estás comprando. Y en última instancia, lo que está haciendo el sistema es esto, es utiliza el tipo de cambio para poder transformar tus pesos que vos le pagás en la moneda que quiere el productor de este bien o servicio. En este caso, ¿ok?
¿Quedó claro o no? La historia del intermediario, lo que sea, en realidad lo que importa es, yo te los intermediarios por el tema de que, justo para comprar una bicicleta, hay 1000 pasos en el medio en realidad. Pero es mucho más claro con esto de comprar algún tipo de app o alguna cosa así, porque se lo estás comprando directamente a una persona y es directa la compra. Y ahí lo tenés bien clarito, en el cual vos pones pesos, el tipo quiere dólares, eso es una operación, sale a través del Banco Central esa conversión, cuando sale vía tarjeta de crédito. La notación utilizada en general para el tipo de cambio en nuestros modelos en economía y demás, se utiliza la letra E para hablar de tipo de cambio, ¿no? Por exchange rate. ¿Ok? Por eso la E, exchange. Y se mide como el monto de moneda extranjera que puede obtener dando una unidad de mi moneda. Tengan cuidado con esto cómo se expresa, porque en general nos vamos a sentir cómodos con esto, pero si tomamos como que el dólar es moneda doméstica, entonces como lo plantea el libro, nos parece sensato, porque va a decir esto, en realidad, a cambio de $1, ¿cuántos yenes me das? A cambio de $1, ¿cuántos euros me das? A cambio de $1, ¿cuántos pesos me das? Entonces estamos acostumbrados a verlo así, nosotros. Pero fíjense que en ese caso estamos poniendo, si pensamos en dólar abajo y peso arriba, estamos poniendo al revés, la doméstica es el peso para nosotros. Entonces, fíjense eso que, en cualquier caso, tenemos que tenerlo bien en cuenta y ser bien precisos con eso. Si yo me pongo a pensar con esta expresión de moneda extranjera debido a moneda doméstica, la E, esta para Argentina, el tipo de cambio con respecto al dólar de Argentina es 0,014. ¿Ok? Porque sería 1 dividido 69,20, que es lo que acabo de ver. ¿Ok? Entonces, en realidad, esto es bien importante. ¿Me siguen lo que le estoy comentando con esto? ¿Se entiende el punto? El tipo de cambio es cuántas unidades de moneda extranjera a cambio de una doméstica. En general, como ponemos en el libro, pone el dólar abajo, el dólar vale, en general, se compran varias unidades de otra moneda. Ojo, porque cuando lo pensemos para Argentina, tengo que pensar que si el peso va abajo, de arriba me va a parecer chirolita, no me va a parecer nada. Quizá me va a parecer por un peso argentino, no sé, me dan 0,25 de real, pero en general me van a dar 0 como un puchito. Juani, no, tendrías que cambiar, en realidad, si volvemos para Argentina, tendrías que cambiar el signito del peso, porque el peso era el libro, yo te lo dejé, pero porque esto acá la filmina está bien porque el peso te sirve para Argentina, pero te digo, cuando mires el libro, ojo porque uno va a tender a confundirse. En cualquier caso, hay que pensar siempre cómo es la definición y listo. Y si uno está concentrado en la definición, está bien. La fórmula está bien siempre así, Juan, y si no, no la pondría en el libro. Bueno, la fórmula está bien. Lo que digo es que tengamos en cuenta que abajo va a ir la moneda doméstica, 1 de la moneda doméstica, y arriba, cuántas unidades me das de la moneda extranjera. Entonces, tengamos en cuenta que de esta definición, el tipo de cambio del peso con el dólar no es 70 pesos por dólar, sino que sería 0,014 dólares por cada peso. ¿Ok? Pensémoslo de vuelta, estemos atentos, mismo para el examen y demás, estemos atentos de esto. Simplemente con aclararlo no pasa nada, nadie se confunde, pero bueno, porque puede llegar a pensarlo al revés. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto un poco entonces el tipo de cambio? Bueno, supongamos que el tipo de cambio es de 100 pesos por dólar. Y tomé este porque me queda más sencillo y con el libro está expresado con dólares y yenes. En el libro, fíjense que siempre en general la moneda doméstica es el dólar y que está pensado con respecto a otras monedas. Entonces yo les trato de poner los pesos argentinos, trato de no irme de los ejemplos del libro para que ustedes no les confundan. Supongamos que el tipo de cambio es de 100 pesos por cada dólar. ¿Okay? Si un argentino quiere comprar un auto estadounidense y cuesta $36.000, entonces, si quiere comprar, no sé qué auto, Ford Mondeo con todos los chiches, que vale $36.000, entonces tiene que ir al banco y va a tener que convertir 3.600.000 pesos
para que le den $36.000 de alguna forma. Que esta era un poco la pregunta de Martín, no es que uno va directamente y hace toda la transferencia, uno en general los cambia, a ver, la cuenta más sencilla es, cambia y pagan $36.000 al tipo que le importa directamente, o le da los 3.600.000, y el importador los cambia, y después le paga los dólares. Hay intermediarios, entonces puede ser uno o el intermediario o alguien en el medio, pero en última instancia lo que hay que hacer es, con 3.600.000 pesos, convertirlos a la cantidad de dólares. Si ahora fuese al revés, que un estadounidense quiere comprar, en este caso, una bicicleta argentina que cuesta 20.000 pesos, lo que va a hacer es cambiar $200, como con cada dólar le dan 100 pesos argentinos, con $200 conseguirse 20.000 pesos argentinos. Y con ese dinero va a estar pagando la bicicleta argentina. Así funciona básicamente el tipo de cambio, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de cambio, uno va y va a convertir la moneda local por la moneda extranjera a la cual desea comprar. ¿Bien? Dicho esto y aclarado entonces cómo funciona el tipo de cambio, y por qué es que a nosotros nos interesa tener un tipo de cambio, y por qué es que uno, en realidad, lo que es importante aquí focalizarnos es que uno de alguna forma, para comprar en dólares estadounidenses, va a tener que demandar, va a tener que comprar los dólares primero. O sea, yo antes de comprar la moneda, el auto estadounidense, estoy comprando los dólares. Y lo mismo que un yankee, antes de comprar la bicicleta argentina, tiene que comprar los pesos para poder hacerlo. De alguna forma está demandando los pesos. Acá Martín, que le interesa que compré la clase de teclado, sí, compré la clase de teclado. Sí, una semana lo usé, después la dejé de usar, pero bueno. Martín hace preguntas de todo en general, puede ser de cualquier cosa las preguntas. Está muy bien, está muy bien. Hay que preguntar. Hay que preguntar. No, pero está muy bien, o sea, no, más allá del chiste, Martín, no te sientas desanimado. Creo que igual no te voy a desanimar de ninguna forma, pero todo el resto, está buenísimo que pregunten, que se saquen las dudas, y incluso es mejor para la clase que haya preguntas, porque sus preguntas ayudan a mí, de hecho, a ordenar y a reformular las cosas como las explico en un compañero. Así que sigan haciendo preguntas. Yo no toco nada del teclado, Martín, no tengo ni idea, entonces para empezar de cero, y vi una app que hice la prueba gratuita y estaba re buena, la app, recontra amigable. Así que bueno, dentro de unos meses te juego a Ley y al teclado, punto. Te juego después, no sé, a tocar una canción. Bueno, aquí vimos entonces, es importante que nos focalicemos en cómo es que uno va comprando, que a partir del intercambio internacional de bienes, uno tiene que comprar y vender moneda. Entonces, vemos la relación que hay entre el tipo de cambio y el intercambio de bienes y servicios en la economía. Pero ¿cómo se determina ese tipo de cambio? Sería la pregunta que decimos, ok, si vos me dijiste que el tipo de cambio en el ejemplo era de 100 pesos argentinos por cada dólar estadounidense, o estamos hablando, puede ser 70, puede ser, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se determina el tipo de cambio en la economía? ¿Por qué el tipo de cambio es 100 y por qué no es 1000 y por qué no es 2000 y por qué, etcétera? Y aquí vamos a hablar primero de cómo se determina el tipo de cambio con un tipo de cambio flexible, cómo funciona el mercado cambiario con un tipo de cambio flexible. Más adelante vamos a ver que hay otras formas más de tipo de mercado cambiario, pero en particular la que nos va a interesar aquí es cómo funciona el mercado cuando es flexible o cuando es flotante, o dicho de otra forma, cómo funciona un mercado cambiario cuando el tipo de cambio está determinado por la oferta y la demanda. Lo que tenemos que pensar es que no es ni más ni menos que lo que estamos es comprando y vendiendo una moneda, que es como un bien, como cualquier otro bien, como habíamos visto cuando empezamos con la clase de política monetaria, es como cualquier otro bien, solo que su utilidad, o el beneficio que vos te representa no es por tenerlos en sí, sino que es porque después lo vas a gastar, pero es como cualquier otro bien, el peso o el dólar, una moneda. Y el precio de ese bien es el tipo de cambio, y el tipo de cambio va a estar determinado por oferta y demanda. ¿Cuál es la idea central entonces de cómo funciona un mercado cambiario y de esta forma de flotante, cómo a través de oferta y demanda determinamos cuál es el valor de una moneda?
La idea central es entender que existen fuerzas de mercado y que la gente va a estar decidida a ofrecer o demandar más o menos pesos argentinos, por ejemplo, y con eso va a determinar el tipo de cambio de equilibrio, va a determinar el tipo de cambio de este si Juan acá pregunta curva de oferta y demanda, si ahora vamos a ver en la filmina que sigue, vamos a ver el grafiquito de las curvas. El ejemplo de Argentina y Uruguay, puse acá, es importante recordar que la oferta de los pesos argentinos va a aparecer, es decir, porque yo estoy hablando de oferta y de demanda de pesos argentinos para determinar el tipo de cambio. ¿Y qué es la oferta de pesos argentinos? Bueno, la oferta de pesos argentinos son toda la gente argentina que quiere vender pesos argentinos. Toda la gente quiere vender pesos argentinos. ¿Y esto cuando ocurre? Bueno, cuando un argentino quiere comprar un bien en Uruguay, está dispuesto a vender sus pesos argentinos para comprar pesos uruguayos. Entonces eso estaría aumentando la oferta de pesos argentinos, ¿no? Porque uno básicamente quiere vender a los pesos argentinos que tiene encima. ¿Y cómo ocurre la demanda de pesos argentinos? Bueno, la demanda de pesos argentinos va a surgir cuando la gente de otro país, en este caso los uruguayos, quieren comprar bienes en Argentina, entonces van a demandar pesos argentinos para poder hacer las compras. ¿Ok? En este grafiquito de curva de oferta y demanda, y ahora se los voy a explicar lo que acabo de decir recién, de la siguiente forma. Esto es las cantidades de pesos argentinos que hay, la cantidad, en el libro esto presta atención porque está, acá en vez de decir ese tipo de cambio, acá está equivocado en el libro, estos gráficos son pesos, la moneda doméstica en realidad, o dólares en el libro, tendría que decir. El grafiquito acá está bien puesto. Y aquí tengo el tipo de cambio. ¿Ok? El tipo de cambio, recuerden que es cuántos pesos uruguayos por cada peso argentino. De la forma que está expresado, cuanto más alto es este valor, el peso argentino está más apreciado, no más devaluado. En general, pensémoslo de vuelta como está definido aquí la E. La E es pesos uruguayos arriba dividido un peso argentino. Si esto es muy alto, quiere decir que me van a dar muchos pesos uruguayos por un solo peso argentino. Entonces, cuanto más alto es, la moneda argentina está más apreciada. Y si Argentina devalúa, sería más bajo. Esto es contraintuitivo con respecto a cómo uno está acostumbrado a pensarlo. Que uno lo piensa siempre con dólares dividiendo pesos argentinos. Entonces, cuando ese ratio sube, es que los devaluamos. Aquí es al revés. ¿Por qué? Porque el peso argentino está bajo. ¿Ok? ¿Y cómo funciona? Entonces aquí tenemos la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta son la cantidad de pesos argentinos que la gente está dispuesta a ofrecer. ¿Y cómo se generaba? Bueno, en función de lo que dije en la filmina anterior. Cuanto más alto sea el tipo de cambio, es decir, cuanto más pesos uruguayos por cada peso argentino haya, ¿ok? Los bienes uruguayos quiere decir que son más baratos. Cuando esto está más alto, Argentina está más apreciada y Uruguay está más devaluada, si yo miro dos países. ¿Ok? Por la relación de tipo de cambio, quiere decir que es cada vez más barato comprar cosas uruguayas. ¿Bien? Cuanto más alto es este tipo de cambio, más baratos son los bienes uruguayos. Entonces la gente que reside en Argentina va a decir, che, mirá, está muy barato Uruguay, quiero comprar bienes producidos en Uruguay. Cuando la gente argentina quiere comprar bienes producidos en Uruguay, es que ahí ofrece sus pesos argentinos. ¿Y por qué los ofrece? Porque como vimos en la filmina anterior, para comprar bienes uruguayos, uno tiene que vender los pesos argentinos, comprar pesos uruguayos, y con esos pesos uruguayos va a ir a comprar los bienes en Uruguay. Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces, por eso la curva de oferta tiene esta pendiente positiva. Cuanto más alto es el tipo de cambio, más barato es Uruguay, entonces la gente va a empezar a, recuerden que el dinero no tenía para realizar transacciones, para comprar, entonces la gente va a ofrecer pesos argentinos, así valen un montón mis pesos argentinos, entonces como valen un montón y compran un montón de bienes uruguayos, con los pesos argentinos los tengo que cambiar. Cuando los cambio por pesos uruguayos, aumento la oferta. ¿Ok? La demanda
funciona, recuerden que la demanda era la demanda de pesos argentinos, estamos viendo siempre estos pesos argentinos. La demanda funcionaba con los uruguayos que quisieran comprar bienes argentinos. Entonces, un uruguayo que tiene pesos uruguayos quiere comprar bienes argentinos, va a cambiar estos pesos uruguayos y va a demandar, va a vender sus pesos uruguayos y va a ser el demandante de pesos argentinos. Para una vez que tiene estos pesos argentinos, poder comprar. ¿Por qué la pendiente es negativa? Bueno, porque cuanto más alto el tipo de cambio, el peso uruguayo que tiene cada uruguayo en su mano vale menos, vale poquito. Entonces la verdad que si yo lo que tengo es poquito, no va a estar tan dispuesto a salir a comprar bienes argentinos. ¿Por qué? Porque los bienes argentinos son mucho más caros. Si el tipo de cambio es alto, quiere decir que Uruguay está muy devaluado, y si Uruguay está muy devaluado, los bienes argentinos salen muy caros. Como salen muy caros, los uruguayos no van a querer andar comprando bienes argentinos, porque son caros. Es como los argentinos comprando, no sé, pasta italiana en vez de pasta argentina. Ahí, mirá, la pasta italiana sale muy cara, entonces no quiero comprar tanta. Entonces esto es lo mismo, como la gente, los uruguayos van a comprar pocos bienes argentinos, la demanda de pesos argentinos va a ser baja. Los uruguayos no van a estar deseosos de comprar pesos argentinos para terminar comprando bienes argentinos, porque les costaría muy caro en términos de su moneda. ¿Cómo opera entonces este mecanismo? Ahora estoy con las preguntas, Juani, pero ¿cómo opera entonces este mecanismo? Aquí, entonces aquí tengo tipo de cambio de un lado y la cantidad de pesos argentinos. Y tengo la oferta y la demanda. Cuando el tipo de cambio es más alto, los argentinos ofrecen mucho porque quieren cambiarlos para comprar bienes uruguayos que están baratos, y por contrario los uruguayos no los quieren. Supongamos que el tipo de cambio fuese superior al equilibrio, que aquí es donde se cruzan la curva de oferta y de demanda. Fuese, por ejemplo, 150. 150 pesos uruguayos por cada argentino. Habría una oferta excesiva de pesos argentinos, y esto se ve porque la oferta es más grande que la demanda. ¿Ok? Hay un exceso de oferta. Es decir, punto 2. Los argentinos estarían dispuestos a otorgar pesos argentinos para hacerse de pesos uruguayos. ¿Por qué? Porque de esta forma podrían comprar bienes uruguayos que salen baratos. ¿Ok? Pero como es eso, quiere decir que los uruguayos no van a querer cederlos. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Si yo tengo un tipo de cambio aquí arriba, con este tipo de cambio de 150, Uruguay es particularmente barata y Argentina es muy cara. Entonces voy a tener los argentinos muy deseosos de comprar bienes uruguayos, pero los uruguayos no van a querer comprar ningún bien argentino. Entonces va a haber mucha oferta de pesos de argentinos queriendo comprar pesos uruguayos, pero los uruguayos no van a estar demandando nada de argentino porque es muy caro. En consecuencia, el equilibrio se va a alcanzar a un tipo de cambio más bajo, porque directamente este precio va a haber exceso de oferta. Cuando hay exceso de oferta, los precios tienen que bajar para que el equilibrio, porque estos están dispuestos a ofrecer a un precio muy alto, nadie les compra, entonces van a vender menos, van a ir bajando los precios, y lo mismo la demanda, y a medida que vaya bajando los precios, va a ir aumentando la demanda. Hasta llegar a un punto donde oferta y demanda sean iguales, hasta llegar a un punto donde lo que uno quiere comprar sea igual a que el otro quiere ver. ¿Y por qué en este punto sería el equilibrio? Bueno, porque en este punto, ahora cuando el tipo de cambio es 100, ahora Uruguay es un poco menos barato. En un punto donde Uruguay es menos barato, va a haber menos argentinos ofreciendo pesos para comprar pesos uruguayos, para comprar bienes uruguayos. Es decir, cuando Uruguay es menos barato, los argentinos quieren comprar menos bienes uruguayos. Entonces eso reduce la oferta de pesos argentinos. Y ahora que Uruguay es menos barato, visto desde Uruguay, Argentina es menos caro. Entonces ahora hay más uruguayos queriendo comprar bienes argentinos. Y para comprar esos bienes argentinos, van a tener que demandar la moneda argentina. ¿Ok? Así es que cierra un poco la historia en por qué y cómo se determina el precio de equilibrio en el tipo de cambio. La oferta y la demanda va a depender de la disposición que tengan aquellos que venden la moneda doméstica y aquellos que la compran a pagarla. Juan y Bertone
Me pregunten cómo, el típico de estos cómo, profe, o qué, profe, y yo me pierdo, no sé bien en qué punto me preguntaste eso. O sea, voy con la pregunta siguiente. El mercado cambiario sería el lugar donde se intercambiar las diferentes monedas. Sí, claro. El mercado cambiario es el mercado del cual yo estoy cambiando. Fíjense que el mercado cambiario, en general Argentina, vamos a estar hablando del cambio de pesos por dólares. ¿Cómo está el mercado de cambio o el mercado cambiario? Uno se refiere al peso por dólar. No obstante, hay mercados cambiarios para cualquier tipo de moneda. Es un poco un trabalenguas, no es lo más fácil de digerir, de vuelta, esta clase no es de las más sencillas del año, pero la intuición es bien potente y es bien clara hacia dónde apunta esto. Les sugiero que lo lean y prácticamente lo repasen. ¿Alguna pregunta? No vamos a llegar a terminar esto. A ver qué sigue. El libro, vamos a dar todo el libro de esto. El libro vamos a dar todo del capítulo 27. Hay algunas cosas que se enfatizan un poco más, un poco menos, que hablan un poco más de historia, que yo aquí las paso un poco más por alto, pero vamos a dar todo. Tipo de cambio y balanza de pagos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que relacionamos el tipo de cambio con la balanza de pagos? Recuerden que lo que hemos visto es que la balanza de pagos relacionaba todas las transacciones que tiene una economía con el resto del mundo. Tenía por un lado la cuenta corriente y por otro lado la cuenta de capital. Si ya me está matando la espalda. Supongamos que entonces el Banco Central decide aumentar la tasa de interés, ¿no? Aumenta la tasa de interés de nuestra economía. Vamos a ver cómo se relaciona entonces ahora el tipo de cambio y este mercado de cambios que vimos recién y la balanza de pagos. Supongamos que el Banco Central aumenta la tasa de interés, entonces, como ya lo hemos visto en clases anteriores, esto lo que nos va a generar es el deseo de inversores de comprar activos denominados en pesos, es decir, de invertir en pesos. ¿Por qué? Porque la tasa es más alta, entonces ahora la gente tiene una rentabilidad mayor. ¿Okay? Como la gente va a querer invertir en pesos, el tipo de la gente va a ingresar capitales buscando invertir y ganar esta tasa. Es decir, la gente va a decir, che, en Argentina subieron las tasas, vamos a hacer un plazo fijo en Argentina, vamos a comprar bonos argentinos que rinden, o algún tipo de instrumento que me rinde esa tasa más alta. El ingreso, esto va a generar un ingreso de capitales a la Argentina queriendo comprar pesos para hacerse de esas tasas más altas. Esto no es ni más ni menos que un aumento en la demanda de pesos. De vuelta, lo mismo que yo quería los pesos para comprar más remeras en Argentina, ahora quiero más pesos para comprar más activos argentinos, hacer plazos fijos. En cualquier caso, es similar a la fórmula anterior y no es ni más ni menos que un aumento de la demanda. ¿Ok? Este aumento de la demanda que vimos está financiado y está motivado por este ingreso de capitales extranjeros, de capitales que lo que están buscando es ganar estas tasas de interés más altas. Este ingreso de capitales genera, como vemos aquí, un crédito en la cuenta financiera. Entonces, si la Argentina sube, pasando en claro, fui un poco desordenado, me parece. En el caso de la Argentina, decía el Banco Central, por el motivo que sea, nosotros habíamos visto que había motivos por los cuales para generar mayor o menor actividad económica, el Banco Central aumenta la tasa de interés de nuestra economía. Esa tasa de interés va a atraer inversiones y eso va a ser visto como la compra de activos argentinos. La compra de activos que ingresan dólares para comprar, cuando ingresan los dólares para comprar activos argentinos, no es ni más ni menos que un crédito en la cuenta capital. Como hemos visto, son ingresos de dólares a través de la compra-venta de activos. Ingreso de moneda extranjera a través de la compra-venta de activos.
esto es un ingreso, un crédito en la cuenta capital. Obviamente que de la mano de este ingreso, y para realizar las inversiones en Argentina, tienen que transformarse en pesos, esos dólares, esa moneda extranjera. Entonces esto va a generar un aumento de la demanda de pesos argentinos. Este aumento de la demanda, que en el gráfico lo vemos como este desplazamiento de D a D', de las curvas, de doble prima, aquí esta curva punteada, va a llevar a un tipo de cambio más alto. ¿Por qué? Porque hay más gente demandando pesos argentinos de golpe, porque la tasa de interés subió. Entonces, este aumento del tipo de cambio, lo que va a hacer es que las exportaciones se caigan, porque ahora tenemos un tipo de cambio más alto, ahora Argentina se volvió más caro, y ahora lo que nos va a pasar es que como Argentina se volvió más caro, las exportaciones van a caer y las importaciones van a aumentar. Ahora que Argentina se apreció, la gente está comprando cosas importadas, compramos fideos italianos y vamos a comprar menos fideos argentinos. Y la gente de otros países nos va a importar menos fideos argentinos. ¿Y por qué? Bueno, porque Argentina se volvió más caro. ¿Ok? Esto lo que está generando, este efecto en las importaciones y exportaciones, está generando una reducción en la cuenta corriente esto. Un efecto negativo en la cuenta corriente, si nos ponemos a pensar. Porque o va a haber menores créditos por menores exportaciones combinados con mayores importaciones, con un mayor débito en la cuenta corriente. Como resultado, si ustedes se ponen a pensar, ahora cuando pongo todo dentro de la misma hoja, lo que tengo es que el tipo de cambio, lo que me hizo en este caso, es equilibrarme la balanza de pagos. Hubo un aumento de la tasa de interés que a mí me genera un ingreso de capitales, que a mí me genera un crédito en la cuenta capital. Eso, recuerden que la balanza de pagos tiene que mantenerse en cero, necesariamente, porque es una identidad. ¿Cómo se garantiza que este cero se va a mantener? Bueno, a través del tipo de cambio. El tipo de cambio, pues, de alguna forma, el canal a través del cual la cuenta corriente ajustó a la medida de lo necesario. Entonces, la relación que tenemos entre el tipo de cambio y la balanza de pagos, el tipo de cambio nos permite mantener la balanza de pagos equilibrada, es lo que genera los incentivos a que la balanza de cambio se mantenga siempre equilibrada, a partir de qué, en este caso, de un ingreso en la cuenta capital, y que a través del tipo de cambio generó un efecto que lo compensa en la cuenta corriente. ¿Ok? Esto, a ver, en temas complicados, así en la casa no sé, no veo reacciones, no veo preguntas. Tienen que irlo leyendo. Para el test de lectura tenemos el jueves que viene, recuérdenlo. Y la otra ya tenemos el examen. Así que es importante que le prestemos atención a esto. Pero un poco la idea que les tiene que dar entonces aquí es este mecanismo a partir del cual un aumento de la tasa de interés genera un aumento en la cuenta capital. ¿Por qué? Por las inversiones. ¿Y cómo se equilibra para mantener la igualdad? Bueno, ese aumento en la cuenta capital hace que la moneda se aprecie, y la apreciación de la moneda hace que se afecte negativamente a la cuenta corriente. Bien, y con eso mantenemos el equilibrio. Voy a dar para llegar... déjenme mirar hasta donde llego. Para esto, sino que, bueno. ¿Alguna pregunta de esto hasta acá? ¿Dura la clase hoy? Difícil. Más o menos. Bueno, un poco. Ninguno se anima a jugársela, pero bueno, uno también como profesor es consciente cuando una clase es más compleja que la otra. Hay clases más complejas y clases menos complejas. Bueno, voy a dar un poco más para llegar bien cómodo. Vamos a dar 15 minutos más o 20 minutos más. Sí, la matriz de insumo producto es más complicada.
al parcial y entra, acá me pregunta Juan, que entra al parcial y todo lo que hasta el final, así que desde el 19, incluyendo eso cuando fuimos al 15, creo que es comercio internacional, hasta ahora que vamos a terminar el 28, salteamos el 25 y 26. Así que desde el 19 al 24, 27, 28, y creo que es el 15 comercio internacional, si mal no recuerdo, más lo que vimos de Rossetti y de Bocconi y Becker. Tipos de cambio, hasta aquí estuvimos viendo, lo que estuvimos viendo hasta aquí es con tipos de cambio flexibles. Tipos de cambio que, en función de la oferta y la demanda, van a determinar el precio, van a determinar el tipo de cambio, en función de cuánto se desea ofrecer y demandar. No, obviamente que no son los únicos tipos posibles de regímenes de tipo de cambio, distintos regímenes. Vamos a hablar de tipo de cambio fijo. Vamos a hablar de tipo de cambio fijo, de lo que llamó el patrón oro, que estuvo presente hasta la Segunda Guerra Mundial. Los tipos de cambio fijos más modernos. Vamos a ver los tipos de cambio flotante, que es lo que estuvimos viendo hasta aquí, el tipo de cambio flotante o flexible. Y un tercer, no es un tercer caso únicamente, sino que sería una tercera rama, porque dentro de cada uno de estos no es exactamente todos iguales. Y una tercera rama de tipo de cambio, de regímenes, se le dan lo que vamos a llamar tipo de cambio administrados, que va a ser todo la escala de grises entre algo un poco más o un poco menos fijo, y en realidad, en el día de hoy vamos a ver que el tipo de cambio de alguna forma administrado es bastante más común y es casi la regla. Tipo de cambio fijo, y vamos a empezar contando lo que era el tipo de cambio fijo en el pasado, el famoso patrón oro, que estuvo presente de forma intermitente en los siglos XVIII, XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, en el cual era un sistema un poco, de alguna forma, no existían bancos centrales en todos los países, sino que más bien existían cajas de conversión y no mucho más que eso, en el cual cada país establecía el valor de una moneda con relación al oro, y en función de eso, las monedas, los países intercambiaban. Entonces, cada uno producía en su moneda, entonces decía, no sé, por cada 100 pesos argentinos es una onza de oro. No tengo, la verdad que no tengo ni idea el cambio que había en ese momento. Pero en cualquier caso, era una determinada unidad en cada país, tenía lo que determinada, había una paridad, así como aquí te digo que hay por cada dólar hay 70 pesos, en ese momento se fijaba la moneda local con referencia a alguna medida de oro. ¿Ok? Y cuando comerciaban entre países, lo que hacían no era ni más ni menos que en realidad comerciaban oro. Porque en última instancia, si yo vendía un cargamento de, no sé, de carne, lo que te iba a pedir a cambio, y bueno, dame 4 onzas de oro. Si después eso en tu tipo de cambio era más o era menos, no cambiaba mucho en realidad. Vos me lo vendés si me lo vendés, y si no me lo querés vender, no me lo vendés, pero la transacción sucedía en oro. En algún punto, con un montón de otras particularidades en otras dimensiones, pero como ahora que uno en realidad cuando comercia entre países vende en dólares, uno no vende en pesos, uno como productor nacional desea los pesos argentinos y hace toda su cuenta de sus costos en pesos argentinos, pero uno no le vende a Pakistán en pesos argentinos. Uno le va a vender denominado en dólares y de última al pakistaní le podrá parecer muy caro, muy barato, pero para el pakistaní no va a ser su cuenta en pesos argentinos. ¿Qué pasaba en este patrón oro cuando en realidad, cuando había algún tipo de desequilibrio? Porque podía pasar dentro de este patrón oro que, por como se identificaban las paridades, algún país era demasiado caro. Si, por ejemplo, si bien los bienes finales los vendemos en oro, no quiere decir que todos lo vendan al mismo valor de oro. Si un país está pagando sueldos muy altos, los bienes se van a vender muy alto en términos de oro. Se van a vender muy caro en términos de oro. Entonces, ¿qué pasaba si, por ejemplo, aquí tenemos
el caso de Estados Unidos y Reino Unido, lo va a presentar el libro. Entonces, ¿cómo funcionaba si, por ejemplo, Estados Unidos estaba vendiendo demasiado caro en oro sus bienes? La verdad que a Reino Unido no le importaba en dólares, pero si al tipo de cambio quedaba que era muy caro en dólares, Reino Unido le iba a comprar menos bien. ¿Cómo funcionaba entonces en este mecanismo? Que era, nosotros vimos con un tipo de cambio flexible, que a partir de la oferta y la demanda, si tu país era muy caro, directamente no te compraba bienes. Entonces, como no te compraba bienes, no demandaba pesos argentinos, y como no demandaba pesos argentinos, termina cayendo el valor del peso argentino. ¿Ok? Eso es el tipo de cambio flexible, que fue lo que estuvimos viendo con el caso argentino y Uruguay. ¿Qué pasa con el tipo de cambio fijo si yo en realidad con el tipo de cambio fijo no puedo cambiar el valor de la moneda en última instancia? No puedo cambiar el valor porque está fijado con respecto al dólar. Entonces, por más que cambie la oferta y la demanda, en realidad el precio no va a cambiar como si cambia en el tipo de cambio que es flexible. Aquel tipo de cambio, recordemos, está fijo, eso no va a variar. Entonces, lo que va a aplicar es el mecanismo de ajuste de Hume, y en el libro se va a plantear de la siguiente forma. Acá habla de Estados Unidos, lo que va a decir, tiene un déficit de balanza de pagos. Básicamente lo que dice el ejemplito es, Estados Unidos está vendiendo demasiado caro. Con esta conversión, con este tipo de cambio fijo, los bienes estadounidenses convertidos a oro están demasiado caros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Estados Unidos vende demasiado caro sus bienes, relativamente los bienes en Gran Bretaña, Reino Unido, Gran Bretaña aquí, GB, van a ser, por el contrario, muy baratos para un estadounidense. ¿Ok? Cuando los precios están caros los precios y los salarios, y cuando están bajos los precios y los salarios. Entonces, los precios y los salarios de Estados Unidos son muy altos, en este caso. Cuando son muy altos, ¿cómo volvemos al equilibrio? Estados Unidos, en este caso, como está muy caro, entonces va a estar muy caro, pero también sus sueldos van a ser muy altos. Entonces, por un lado, no le va a vender nada a Reino Unido, o le va a vender muy pocos bienes, pero le va a estar comprando muchos, porque ahora, en términos relativos, Reino Unido sí le parece barato a Estados Unidos. ¿Ok? Esto es lo mismo que hoy por hoy Uruguay es caro. Si para nosotros Uruguay es caro, para los uruguayos somos baratos. Esto es lo mismo. Estados Unidos es caro para Reino Unido, entonces Reino Unido para Estados Unidos es muy barato. Entonces lo que pasa con esta dinámica, cuando Estados Unidos es caro y Reino Unido es barato, es que Estados Unidos empieza a perder oro. ¿Y por qué pierde oro Estados Unidos? Por el siguiente mecanismo. Como Reino Unido es bien barato, le va a demandar un montón de importaciones a Estados Unidos. Va a empezar a comprar alimentos, vestimenta, maquinaria de Reino Unido, que está mucho más barato. En el intercambio internacional, como dijimos durante el patrón oro, uno no intercambia ni más ni menos que oro. Porque uno agarraba en el patrón oro, el Banco Central tenía depositado no sé cuántas toneladas de oro, miles de toneladas de oro, que tenían una conversión. Entonces, en realidad, si el tipo de cambio fijo me decía que por cada $100 me dabas una onza de oro, entonces yo iba a la caja de conversión, no digamos Banco Central, digamos caja de conversión, le doy $100, recibí una onza de oro, y con eso iba y compraba con esa onza de oro, le compraba a Reino Unido. Entonces, cuando Estados Unidos está muy caro, no hago más que empezar a perder oro, porque la forma cuando estoy muy caro, le compro al país barato, le compro al Reino Unido. Entonces Estados Unidos empieza a perder oro, porque empieza a comprar bienes, le da oro para recibir. Por el contrario, Reino Unido empieza a acumular oro. ¿Y por qué? Porque le compra poco a Estados Unidos, porque es muy caro, pero como Reino Unido está barato, empieza a recibir oro, porque empieza a venderle cada vez más. Entonces, del lado de Estados Unidos, que tiene cada vez menos oro, la oferta monetaria se está reduciendo. Hay cada vez menos dinero. ¿Y por qué? Y porque para yo entregar ese oro a Reino Unido, recordemos como es que dije, tengo que ir a la caja de convertía dólares por oro, y le doy $100, me llevo la onza de oro y compro bienes en Reino Unido. Cuando ese proceso está avanzando, fíjense que cada vez hay menos dólares en Estados Unidos, porque la gente
los dólares los va devolviendo, va recibiendo el oro y el oro se va a Reino Unido. Y la oferta monetaria se contrae cada vez más. Cada vez la gente larga más los dólares, los devuelve a la caja de conversión, recibe su oro y se va a Reino Unido. Este fenómeno, recuerden que esto tiene detrás un enfoque monetario muy alineado con lo que vimos en la clase, en el enfoque monetarista, en el cual, cuando la oferta monetaria es cada vez más chica, para una determinada cantidad de bienes, los precios tienen que bajar. Recordemos que antes, sí, de alguna forma, si la velocidad era constante y había una determinada cantidad de dólares dando vuelta, y se compraban unos bienes, ahora para comprar la misma cantidad de bienes, pero con la mitad de dólares, los precios tienen que bajar a la mitad. Entonces, este fenómeno detrás tiene detrás la lógica del monetarismo. Entonces, Estados Unidos pierde oro, esa pérdida de oro implica una contracción de la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos dólares. ¿Y cómo sucedía esto? La gente le llevaba a la caja de conversión sus dólares para llevarse el oro y comprar al Reino Unido. Como hay cada vez menos oferta monetaria, hay cada vez menos dólares para comprar los mismos bienes, los precios en dólares necesariamente tienen que bajar. Una vez que bajan los precios en Estados Unidos, paso 1, bajan las importaciones de bienes. Bueno, porque ahora cuando bajan los precios, ahora Estados Unidos, que antes habíamos arrancado que el problema era que era muy caro, ahora se abarató Estados Unidos. Empieza a importar menos, y ahora que es más barato, ahora empieza a exportar más. Por el contrario, Reino Unido, cuando empieza a exportar mucho porque era muy barato, recibe cada vez más dólares. Y cuando recibe dólares, recordemos su caja de conversión, recibe cada vez más oro, cuando recibió oro su caja de conversión, esto aumenta la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque llega oro y el productor lo transforma eso en más libras en Reino Unido, que era la moneda que tenía Reino Unido antes del euro. No, sí, lo sigo teniendo siempre el euro. No, nunca lo sacó. Las libras. Este aumento de la oferta en Reino Unido ahora es todo lo contrario. Aumentó la oferta monetaria. Y con la lógica monetarista, si para los mismos bienes ahora hay más libras para comprarlos, pero los bienes son los mismos, los precios aumentan en Gran Bretaña. Cuando aumentan, paso 3, si los precios son cada vez más altos en Gran Bretaña, cada vez se hace más caro. Entonces, cuando un país es más caro, aumenta las importaciones, un país caro, y por otra parte, cada vez le compra menos gente, porque es muy caro, reduce las exportaciones. En ambos casos lo que va a pasar es que se restaura el equilibrio de la balanza de pagos. Este es el mecanismo de ajuste internacional de Hume, como decíamos. Con tipo de cambio fijo, entonces lo que va a pasar es, no ajusta el tipo de cambio, porque el tipo de cambio fijo es siempre lo mismo. Fíjense que a diferencia de cuando mirábamos los modelitos de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio se mueve. En este caso no es así, sino que todo lo contrario, el tipo de cambio se queda clavado. Lo que va a pasar es que la pérdida de esta reserva de oro va a hacer que la oferta monetaria se contraiga, y esta oferta monetaria contraída va a hacer que los precios bajen. Cuando bajan los precios en un país o aumentan en el otro, genera estos cambios en el comercio internacional que va a restablecer el equilibrio de la balanza de pagos. ¿Ok? Últimas filminas antes de cerrar la clase de hoy. Mecanismo de ajuste entonces en una economía moderna. ¿Cómo funcionaría una economía moderna que no hay más una caja de conversión de oro como teníamos en ese momento? Pero un país sí tiene un tipo de cambio fijo. Puede pasar. Argentina durante la convertibilidad tuvo esto, o algún país que esté dolarizado, etc. Si un país se vuelve poco competitivo, sus precios, por aumento de sus precios, porque sus precios son muy altos comparados a otros países, de vuelta va a pasar lo mismo. Van a caer sus exportaciones y van a aumentar sus importaciones. El nivel de producto, de nuevo, va a caer. ¿Por qué? Porque esto es un efecto sobre la demanda agregada, habíamos dicho. ¿Ok? Con este efecto sobre la demanda agregada, naturalmente, la demanda agregada se contrae. Entonces, los precios de la economía van a caer hasta recuperar la competitividad. Es decir,
sin tener este intercambio de oro, esta transformación de oro en el medio que veíamos en el sistema de patrón-oro, pero con la misma lógica. Si un país es demasiado caro, con un sistema de tipo de cambio fijo, obviamente que esto va a estar afectando su comercio internacional, y va a afectar, y esto va a reducir las exportaciones, y va a aumentar sus importaciones, en última instancia, y el producto doméstico va a estar cayendo cuando esto sucede. Esta economía va a tener una caída del producto doméstico. Cuando el producto doméstico caiga, los precios van a bajar, hasta que, de nuevo, sea más competitivo. Estos procedimientos son bastante dolorosos. El problema con los tipos de cambio fijos no es que estos ajustes no sucedan, sino que como pasó con Argentina al final de la convertibilidad, los precios son bastante poco flexibles a bajar. Entonces este proceso, en vez de darse de forma parsimoniosa y constante, y a medida que uno se aprecia, y si uno está un poco caro, bueno, automáticamente se genera este círculo, este proceso, y bajan, es bastante doloroso, y los precios son bastante rígidos a bajar. Entonces lo que va a pasar es que se va a generar un desequilibrio muy grande, y de golpe, en vez de hacer esto, de ser gradual, estas caídas de producto y estas caídas de precios de forma gradual, en general lo que va a pasar es que se va a acumular un déficit muy grande, y de golpe vamos a tener como una caída brusca, y de un día para el otro, de alguna forma, del producto, y con eso de los precios en la economía, pero va a ser mucho más doloroso, va a tener que requerir una caída de producto mucho más pronunciada. El concepto no cambia, pero lo que quiero enfatizar es que el problema de estos ajustes con tipo de cambio fijo es que son mucho más dolorosos y toman más tiempo. Y nosotros el paso por paso lo podemos describir claramente, pero no quiere decir que todo esto suceda de forma tan suave y que de forma tan coordinada y cuando uno lo desea. Suele tardar más en suceder. La última filmina de terminar esta clase de hoy va a ser bastante intensa. Entonces, el mecanismo de ajuste de Hume para una economía moderna, entonces lo podríamos resumir que cuando un país adopta un tipo de cambio fijo, tendríamos que tener siempre en cuenta que va a pasar algo ineludible. El producto y el empleo doméstico se tiene que ajustar para asegurar que los precios estén alineados con los socios comerciales. Es decir, necesariamente, si uno toma un tipo de cambio fijo, la actividad más temprano o más tarde, pero se tiene que ajustar para no estar en un constante desequilibrio con respecto a los socios comerciales. En particular en términos de competitividad. Es un poco lo que les contaba la filmina anterior. Con tipo de cambio fijo, necesariamente uno no puede hacer nada y se va a tener que ajustar. Ese ajuste no suele ser poco doloroso. Las últimas filminas las doy la clase que viene. Esta clase es bastante intensa, preguntas, dudas. En cualquier caso, hay que ir a leer, porque el jueves que viene tenemos un test de lectura y esto va a entrar. El capítulo 27 va a entrar seguro, porque lo estaré terminando de dar en el primer rato del martes, así que este capítulo entra seguro al test de lectura. El 28 depende cuánto del martes que viene. ¿Consultas? ¿Están anestesiados con la clase? Bueno, léanlo, porque esto es importante que no... Es importante esto. Para el test de lectura y demás. Y después viene el parcial. Bueno, gente, si no hay preguntas, igual estamos conectados por email y demás. Les agradezco mucho. Y nos estamos viendo entonces el martes. Bueno, gente, hasta luego.